Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, el tema que vamos a trabajar como a manera de exposición es paradigmas emergentes, el paradigma holístico y el complejo. El grupo está conformado por Linda Rieta Hernández, Luis Pacheco Ruiz y mi persona, Diana Aguilar Rodríguez. Inicialmente, hay que indicar que para el estudio de la investigación holística se tomó como referencia lo expuesto por Jacqueline Hurtado de Barrera, quien es una investigadora y creadora de la propuesta de comprensión holística de la ciencia y la investigación en el año 2006. En su artículo publicado en la revista Internacional Magisterio en el año 2008, Hurtado precisa que la comprensión holística de la investigación comenzó a desarrollarse a partir del año 1995. Esto comenzó en el contexto de la Fundación CIPAL, que traduce servicios y proyecciones para América Latina en Caracas, debido a las inquietudes formuladas por múltiples investigadores con respecto a la rigidez y la limitación de las formas tradicionales de hacer ciencia, enmarcadas en un único paradigma. Entonces, de allí nació el paradigma holístico. ¿Cómo lo define? Bueno, en este caso, la autora lo define como la forma de entender el proceso de investigación, el cual integra diferentes paradigmas científicos, permitiendo a los investigadores trabajar desde la integralidad. Esa es la característica fundamental de este paradigma. Así también tiene como referente que lo confirman Acut, Reichard, Damiani y Delgado, quienes también apoyan la idea de que ya no se debe establecer una diferencia entre el paradigma cualitativo y cuantitativo, sino que debe haber una integración de ambos. ¿Cuáles son las características principales de este paradigma? La primera y quizás la más importante es que corresponde a una manera organizada, sistemática, coherente e integrativa de hacer la ciencia. Su carácter integral es, digamos, que la característica por excelencia de este enfoque. Segunda, es una propuesta latinoamericana para la formación y la didáctica en investigación y metodología. Como lo dije en un principio, fue una propuesta que nació en Caracas, Venezuela. Tercera, no es un tipo de investigación, ya que lo conciben como una comprensión holística de la investigación, más no es considerado un tipo de investigación formal. La cuarta característica es que propicia la conciliación de paradigmas. Si bien es cierto, una de las bases de este paradigma es que integran ambos, que es el cuantitativo y cualitativo, para que no haya una distinción entre ellos. Este enfoque, digamos que tiene unos principios. Los principios de este enfoque, el primero es de la unidad del todo, es el primer principio. Este principio dice que el universo es una sola realidad, es lo que concibe en esta parte. Luego viene el de la simultaneidad y sincronicidad. Introduce un principio de unidad entre el investigador y lo que se investiga. Seguidamente el de la integralidad. Este principio se manifiesta en el proceso investigativo en las múltiples fuentes de las cuales procede el conocimiento, por ejemplo, la experiencia, la observación, la imaginación, la reflexión, la intuición. Seguimos con las posibilidades abiertas, quiere decir que puede haber una gama de posibilidades para poder aplicar instrumentos y técnicas en el proceso de indagación. Complementariedad. Un elemento debe ser complementario del otro, así como la investigación debe ser complemento con el investigador. Y finalmente el principio del devenir, donde se establece que el proceso investigativo lo relacionan con un espiral, con el espiral, que quiere decir que existe una dinámica en donde existen niveles de conocimiento, es decir, no hay una línea estática, no hay un modelo lineal, sino que existe un devenir en el proceso de investigación holística. Bien. Hurtado en su
en su artículo Metodología de la Investigación Holística, define una serie de fases de este tipo de paradigma. La primera es la exploratoria. Ella asume de que cuando el investigador le nace la idea de preocuparse por algo o algo le llama la atención, esa sería la fase exploratoria. Está la fase descriptiva, que es cuando una vez ya él haya decidido qué fue lo que le llamó la atención, empieza a tomar decisiones al respecto. La comparativa es cuando él comienza a consultar antecedentes relacionados con su idea de investigación. La analítica es aquella que interfiere en actividades reflexivas y analíticas en torno a la pregunta planteada. La explicativa es cuando comienza a hacer una revisión bibliográfica como soporte conceptual a la idea que ya él ha definido. La predictiva es donde se establece la factibilidad del estudio. Aquí él comienza a analizar, como quien dice, las posibilidades o las debilidades y fortalezas o los límites y las oportunidades de su idea. La proyectiva es cuando una vez ya decidido todo lo anterior, empieza a diseñar las estrategias y procedimientos de su investigación. La interactiva es cuando pone en práctica el diseño de su investigación y recolecta datos. Hay que señalar que estos datos pueden ser recolectados más de una vez, no necesariamente tiene que ser una única vez. La confirmatoria es cuando el investigador codifica, clarifica y analiza los datos que ha recogido durante la fase anterior, interpretándolos y atribuyéndoles un significado. Y finalmente la fase evaluativa, que es donde se evalúa todo el proceso y se contrasta con todo lo que tiene que ver con objetivos, técnicas, instrumentos y procedimientos en su proceso indagatorio. Bueno, continuando con el paradigma de la complejidad, podemos apoyarnos en un autor que es Salazar 2004. Este autor nos recuerda que podríamos pensar que la complejidad como tal se estudia en áreas como la filosofía o en las cosas ocultas, en lo místico, en lo mágico, pero hace caer en cuenta que esto no es así, en la realidad no es así. Este autor nos recuerda que como tal el paradigma de la complejidad o el pensamiento complejo, propiamente dicho, surge más bien desde lo social, a raíz de que se pregunta la persona o dice la persona que no es posible predecir el rumbo de las comunidades de los seres humanos. Este autor además se basa o se apoya en otro autor que es Ciurana 2001. Y este dice que la complejidad comienza a aparecer cuando uno se plantea la pregunta por el sentido de la historia y se da cuenta que el único sentido de la historia es el que se va construyendo conforme hacemos esa historia. Cuando hablamos ahora sí del paradigma de la complejidad, podemos rodearlo con ciertos conceptos, como es que la realidad es compleja en sí. Así como hay una realidad, hay unos elementos en esa realidad. Dice que hay unas relaciones complejas, ¿sí? Unas relaciones complejas. Y como hay relaciones complejas, todo se vuelve un sistema complejo, ¿cierto? Entonces estos preconceptos, sí, están relacionados entre sí, pero con diferentes alcances en la ciencia. Esto lo refiere Morin, entonces autor que vamos a referenciar ahorita. Bueno, también Vallandier 1989 nos habla acerca de la ciencia de la complejidad como tal y dice que esta estudia los fenómenos del mundo asumiendo su complejidad, tiene en cuenta que es real y tiene en cuenta que el mundo es complejo. Y este busca modelos predictivos que incorporan la existencia del azar y la indeterminación. Es una forma también de abordar la realidad que abarca a las ciencias experimentales y también a las ciencias sociales. Bueno,
Ahora bien, según Morin 2001, hay algunos principios a tener en cuenta para comprender el pensamiento complejo. Entre esos principios está el sistémico, o también llamado organizacional. Este principio nos dice que se debe relacionar el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo en conjunto. Principio contrario a la característica del pensamiento de la simplicidad, ¿cierto? Que no veía lo que es un conjunto como un conjunto, ¿cierto? Es contrario. Otro principio es el hologramático. Dice que las partes están en el todo y el todo está en las partes. Otro principio es el retroactivo. Muestra cómo una causa actúa sobre un efecto y a su vez el efecto sobre la causa, ¿sí? Podemos ver que hay algo que afecta, una variable afecta a otra, pero a la vez en la realidad esa variable afectada puede afectar a la que la afectó, hablando pues un poco confuso el juego de palabras, pero es así el sentido. Ahora, otro principio es el recursivo. Supera la noción de regularidad al incluir el de autoproducción y autoorganización. Otro principio muy interesante es el dialógico, que integra lo antagónico como complementario, ¿cierto? Entonces no discrimina, no descarta ciertas partes de lo que se está estudiando, sino que, puede ser una posibilidad, puede ser el complemento de lo que se está buscando. Y como último principio, el principio de reintroducción, que dice que hay incertidumbre en la elaboración del conocimiento. ¿Y por qué se da esto? Porque todo conocimiento es una construcción de la mente, ¿sí? Bueno, este concepto como tal de complejidad fue tomado de forma negativa en el pensamiento occidental, ya que el pensamiento occidental se encuentra apoyado en el modelo newtoniano para hacer ciencia. También se encuentra apoyado en técnicas del siglo XIX, del siglo antepasado. Y estas técnicas como tal abstraen, sustraen y no permiten ver la sistematicidad y multidimensión de los fenómenos, limitándose a lo que se puede calcular y formalizar, difiriendo de la realidad compleja, precisamente a lo que se busca en el pensamiento complejo, la realidad que es compleja como tal. Esto lo que provoca es que no sea visible ver la realidad en su contexto, haciendo simplicistas las investigaciones, ¿sí? Muy limitadas como si fueran una máquina sin analizar las cosas, sin analizar la realidad y su contexto. A continuación les voy a hablar de los componentes del paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad se caracteriza por sostener que la realidad organizacional presenta procesos no ordenables o programables desde el exterior. Se admite la coexistencia en el mismo sistema de relaciones complementarias, simultáneas y antagónicas. La organización existe en un medio interno de relativo desorden, diversidad e incertidumbre. La complejidad se refiere a la existencia de una variedad de conductas posibles, aún frente a la misma entrada o impacto externo. La complejidad se manifiesta por la coexistencia del orden y el desorden, en el plano manifiesto y en el plano latente. Entre los componentes del paradigma de la complejidad encontramos la policausalidad, el equilibrio dinámico, la recursividad, el orden en el ruido y a partir de él, la forma del tiempo, el análisis sincrónico y diacrónico, la ilusión de los objetivos y la revisión del concepto de adaptación. La policausalidad implica el reconocimiento de la eficacia causal de las múltiples dimensiones que configuran el espacio organizacional.
Bueno, en la policausalidad las explicaciones se construyen reconociendo la policausalidad de los fenómenos organizacionales. El análisis de las situaciones se basa en las relaciones entre factores organizacionales y las múltiples condiciones e intereses que actúan en cada ocasión. La organización funciona en varias dimensiones, cada una con sus propias unidades de medida, y de ello se deriva la heterogeneidad del sistema. El equilibrio dinámico. El concepto de equilibrio se utiliza para hacer referencia al estado en el cual se observen tendencias hacia el cambio de las variables. Bajo el paradigma de la complejidad, la dinámica de la organización es el producto de sucesivos desequilibrios localizados y transitorios. Dichos desequilibrios provienen de perturbaciones externas aleatorias y de las fluctuaciones propias del sistema. Las acciones en la organización no se dirigen todas en igual sentido hacia un equilibrio en especial, sino hacia niveles en los cuales las variables se estabilicen, siendo esos niveles cambiantes. Las acciones que producen orden también provocan desorden sobre otros dominios de la organización. No es factible entonces un orden, sino varios puntos de estabilización que coexisten. La recursividad, como fenómeno funcional, implica un reconocimiento continuo, un ciclo no interrumpido. Es el recuerdo del futuro en el sentido en que el tiempo próximo se entiende a partir de las imágenes de procesos en el pasado. El siguiente es orden en el ruido y a partir de él. Reconoce la posibilidad de una continuidad y estabilidad en el sistema como resultado de la acción de factores no encadenados que tienen orígenes independientes entre sí. Bueno, el sistema que emerge se clasifica como viable en el sentido que sobrevive a entornos aleatorios y es operacional. Orden a partir del ruido significa reconocer la posibilidad de perturbaciones aleatorias que alejan a la organización de su estado preexistente. Orden en el ruido significa que estas organizaciones estarán siempre en un medio incierto y expuestas a variaciones internas que solo parcialmente pueden regularse. La forma del tiempo. El tiempo aparece como un proceso que es reversible, que es posible retroceder desde un estado actual a un estado inicial que se conoce como el origen. En las organizaciones complejas estamos en presencia de una causalidad circular. Análisis sincrónico y diacrónico. El análisis sincrónico se refiere a las relaciones entre factores de la organización que son válidos para un punto determinado en la trayectoria del sistema analizado. La perspectiva sincrónica muestra los contenidos, dirección y sentidos en que la fuerza está operando y si éstas son o no convergentes, y la congruencia entre los diferentes tiempos internos de los procesos críticos o determinantes en la organización. Lo diacrónico descubre las propiedades estructurantes del propio sistema. En el análisis diacrónico, un estado se explica por sus valores anteriores. Intervienen factores históricos. Vemos las relaciones en el análisis sincrónico y además el poder adquiere sentido como proceso organizacional a través del abordaje diacrónico. Lo diacrónico permite una reversibilidad comprensiva a través de él se construye una visión que realimenta los procesos de simbolización. Esto es la asignación de sentido a lo que vemos en una lectura sincrónica. Esta perspectiva permite detectar rasgos de invarianza. Ambos enfoques son utilizados en el abordaje sistémico de las organizaciones y no se excluyen. Están unidos de manera simbiótica porque se necesitan mutuamente. La ilusión de los objetivos. En las organizaciones complejas estamos en presencia de una causalidad circular.
Revisión del concepto de adaptación. La adaptación se entiende como un proceso que ocurre en el nivel de lo estructural, no afecta los rasgos de identidad. Es una transformación interna que resulta de la conjunción o acople de los factores ambientales y de las capacidades internas. Para que ocurra, es necesario que en el sistema se reajusten las relaciones internas a los efectos de otorgarle continuidad a la variación que se incorpora a la estructura. Ahora vamos a hablar del paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad. La complejidad se encuentra presente en todos lados, desde comprensión de la existencia hasta el entendimiento de los fenómenos naturales. Esto nos permite un replanteamiento de todos los conocimientos constantemente. El pensamiento complejo constituye un método de construcción humano desde el punto de vista explicativo, es decir, interpretativo y comprensivo, retomando la explicación, cuantificación y la objeción. Tobón 2005. Este constituye una nueva forma de comprender el mundo y el ser humano, donde existe una serie de partes y elementos que se relacionan, organizan y complementan diferentes factores de la naturaleza. El paradigma de la complejidad postula la necesidad de organizar el conocimiento científico desde la transdisciplinariedad. Los problemas sociales y ambientales actuales han sido abordados desde el paradigma de la complejidad a lo largo de las últimas décadas, puesto que constituye una forma de observar el mundo desde una nueva perspectiva que le permite sentir, pensar y actuar de manera distinta, orientando y adquiriendo conocimientos que permitirían cambiar y reenfocar la realidad. Esto según Bonil, San Martí, Tomás y Pujol, 2004. Actualmente, la ciencia es un saber técnico, reducido y fraccionado, con esfuerzos interdisciplinares que no ayudan verdaderamente a prevenir los excesos de especialización y fragmentación del conocimiento y el aislamiento de la complejidad de los fenómenos. Para superar este reduccionismo, el paradigma de la complejidad postula la necesidad de organizar el conocimiento científico desde la transdisciplinariedad. Por transdisciplinariedad se entiende aquello que se sitúa a la vez entre las disciplinas, interdisciplinariedad, a través de las disciplinas, pluridisciplinariedad, y más allá de las disciplinas, transdisciplinariedad, cuya finalidad es la comprensión del mundo presente a partir de la unidad del conocimiento.